Mi nombre es Fernando Javier Treviño Elizondo y presento la tesina titulada Evaluación del impacto cognitivo y social del aprendizaje dialógico en los participantes de cineclubes educativos en la ciudad de Monterrey. Este trabajo es realizado para obtener el grado de Maestría en Educación con acentuación en Tecnología Educativa. Mi tutor es el licenciado Jorge Salvador Praga Ovalle. Lo que voy a presentar en este video es una síntesis de mi tesina, donde muestro los antecedentes, planteamiento del problema, los objetivos y la justificación en la primera parte, y luego mostraré el marco teórico, procedimiento metodológico, los resultados, su análisis y las conclusiones. Actualmente coordino 2 cineclubes. El primero surgió en 2019 durante la pandemia del COVID, cuando la institución Silver Club, que se dedica al bienestar de adultos mayores, me pidió diseñar un programa a distancia debido al cierre de las actividades presenciales. La propuesta inicial consistió en crear un cineclub donde los participantes vieran la película en su propio tiempo a través de una plataforma de streaming convenida, seguido de una reunión virtual para analizar la película. En un principio utilicé un enfoque tradicional, preparando una exposición sobre la película para después abrir un espacio a preguntas y respuestas. Sin embargo, a las pocas semanas de haber iniciado el cineclub, un compañero de trabajo me presentó el concepto del aprendizaje dialógico, específicamente a través de las tertulias dialógicas literarias. Decidí implementar esta metodología en el cineclub y rápidamente noté un cambio positivo, ya que los participantes se involucraban de manera más activa en las sesiones. En septiembre de 2022, luego de compartir estas experiencias en redes sociales durante algún tiempo, un grupo de mujeres me contactó interesadas en formar un cineclub. Les propuse la dinámica, aunque con reuniones presenciales, y actualmente ambos cineclubes siguen activos y funcionan con regularidad. El problema que planteo radica en la necesidad de contar con un registro organizado de los resultados del modelo que he adaptado de las tertulias dialógicas. Esto es esencial para ofrecer la metodología a otras instituciones, hacer publicaciones y permitir su replicación. Por eso la pregunta central del problema es cómo se puede evaluar el impacto cognitivo y social del aprendizaje dialógico en los participantes de los cineclubes educativos, que es el nombre con el que nombro a esta dinámica de cineclub. El objetivo general es desarrollar un marco metodológico replicable que permita medir el impacto cognitivo y social del aprendizaje dialógico en los cineclubes educativos, con el fin de facilitar su aplicación en futuros estudios en diversos contextos educativos y culturales. Como objetivos específicos tengo identificar los indicadores clave que permitan evaluar el impacto cognitivo y social del aprendizaje dialógico, diseñar una metodología de evaluación que sea práctica y replicable y analizar los resultados obtenidos para determinar la efectividad de las herramientas implementadas y su utilidad en estudios posteriores. La justificación incluye como conveniencia el proporcionar una base para mejorar las prácticas educativas, como relevancias sociales, permitir a los coordinadores de cineclubes educativos mejorar sus prácticas y a los participantes reconocer su progreso. En cuanto a implicaciones prácticas, es ofrecer una herramienta práctica que mida los efectos educativos del aprendizaje dialógico. Y el valor teórico es apoyar o refutar la efectividad del aprendizaje dialógico en la promoción del pensamiento crítico y desarrollo social. Su utilidad metodológica es crear un instrumento evaluativo replicable en estudios futuros y adaptable a otros contextos educativos. Como marco teórico se establecen los fundamentos conceptuales y teóricos que sustentan este trabajo y a continuación vamos a ver los elementos principales. El concepto de cineclub. El cineclub tradicional es un espacio en el que se presentan, proyectan y discuten películas con el propósito de fomentar la apreciación cinematográfica y el análisis crítico. El primer cineclub que existió se fundó en París en 1924 con el objetivo de diferenciar al cine artístico del entretenimiento masivo. Con el tiempo, los espacios de cineclub evolucionaron en foros de discusión y crítica que fueron muy relevantes durante los movimientos sociales de los años 60 y 70, cuando el cine se utilizó como una herramienta para impulsar el cambio social. El derecho a la cultura es un derecho humano que garantiza el acceso, participación y contribución a la vida cultural de una comunidad. Implica la libertad de las personas para disfrutar, crear y compartir expresiones culturales, preservar su identidad y patrimonio cultural, así como acceder a bienes y servicios culturales.
En México, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales establece que el Estado debe garantizar el acceso a la cultura y fomentar la educación artística y cultural como herramientas para el desarrollo integral, promoviendo la colaboración entre distintos niveles de gobierno y sectores sociales, lo que implica la importancia de medir el impacto de las actividades culturales en el desarrollo personal y social de los individuos. El aprendizaje dialógico es un enfoque en el que se utiliza el diálogo como herramienta central para aprender. A través de la interacción entre los participantes, no solo se adquieren conocimientos, sino que se construye colectivamente el significado y se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico. Este modelo está basado en las propuestas de Paulo Freire, que se opone a la educación tradicional, que nombra la educación bancaria, donde el educador es la única fuente de conocimiento y sitúa al participante en un lugar donde simplemente recibe, donde almacena la información con el objetivo de luego replicarla. El aprendizaje dialógico se fundamenta en la idea de que las personas aprenden mejor en contextos donde participan en un diálogo igualitario, compartiendo ideas y construyendo conocimientos de manera colectiva. Los principios del aprendizaje dialógico establecen las bases para un proceso educativo inclusivo y transformador. Estos principios son el diálogo igualitario, que significa que todos los participantes contribuyen desde su propia perspectiva. Cada aportación vale por el razonamiento que presenta y no por la posición jerárquica de quien la emite. La inteligencia cultural significa que el conocimiento no se transmite solo de manera unidireccional, sino que se construye respetando y valorando las distintas perspectivas culturales que están presentes en el grupo. La transformación es un principio que implica que el aprendizaje no solo genera conocimiento, sino también produce cambios personales y sociales significativos. La dimensión instrumental promueve que el desarrollo de habilidades prácticas que se realicen permitan la aplicación del conocimiento en la vida cotidiana. El término de creación de sentido significa que el diálogo ayuda a construir significados compartidos que parten de las vivencias, de los intereses y las motivaciones personales de los asistentes. Y a partir de esas mismas, guían su propio proceso de aprendizaje. El concepto de solidaridad fomenta el apoyo mutuo y el compromiso entre los participantes, creando lo que se conoce como una comunidad de aprendizaje. Y la igualdad de diferencias reconoce y respeta las características únicas de cada participante, promoviendo la inclusión y el enriquecimiento a través de la diversidad. El aprendizaje dialógico se relaciona con las teorías de las comunidades de práctica de Wegner. Estas comunidades se basan en tres elementos fundamentales. El dominio, que es el área de interés compartida, la comunidad, que representa las relaciones entre los participantes mediante el diálogo, y la práctica, que abarca las actividades y recursos utilizados para aprender juntos. Este enfoque enfatiza el aprendizaje como un proceso social, donde la participación activa y el intercambio constante fortalecen tanto las competencias individuales como el entendimiento colectivo. La teoría del capital cultural de Pierre Bourdieu ofrece un marco para comprender cómo el acceso a bienes culturales, como el cine y las artes, influye en el desarrollo de las habilidades cognitivas y sociales de las personas. El capital cultural es un concepto que describe los recursos culturales que una persona posee y que le otorgan ventajas sociales en diferentes contextos. Este capital no se refiere solo a bienes materiales, sino que también a habilidades, conocimientos y competencias que se adquieren a través de la socialización y la educación. En esta sección de procedimiento metodológico vamos a detallar el enfoque y los pasos seguidos para llevar a cabo esta investigación. El enfoque de la investigación es mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión integral del impacto del aprendizaje dialógico. El diseño de la investigación es explicativo mixto, lo que significa que los datos cuantitativos se complementan con análisis cualitativos para interpretar los resultados en su contexto. Y los participantes de este estudio fueron mujeres de entre 40 y 90 años, seleccionadas mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Estas participantes provienen de dos grupos activos de cineclub que suman en total 14 personas que asisten regularmente a ambos cineclubs. Los instrumentos y las técnicas que se utilizaron fueron una encuesta en línea, una entrevista semiestructurada y dos formas de diario de campo. La encuesta en línea, en esta participaron miembros de ambos cineclubes. La muestra fue de 12 participantes, no probabilística por conveniencia.
El número de reactivos fue 10 y el tipo de reactivos fueron de opción múltiple en escala de Likert y un reactivo en respuesta abierta. La entrevista semiestructurada se llevó a cabo con los participantes del Cineclub de Adultos Mayores. Participaron tres personas. La muestra fue no probabilística por conveniencia. La entrevista fue de 40 minutos, con 4 preguntas abiertas, que los participantes respondieron de manera libre. El diario de campo se registró la actividad de ambos cineclubes, incluía reflexiones de cada una de las sesiones. La muestra fue no probabilística, se utilizaron todas las sesiones registradas y en esta pues no aplican las características de los reactivos. La recolección en la herramienta cuantitativa, que fue la encuesta en línea, fue un formulario en línea hecho en Google Forms y que se distribuyó a través de WhatsApp. En las herramientas cualitativas, que fue la entrevista semiestructurada, esta fue una guía de entrevista, es lo que tenía una guía con las preguntas y se realizó mediante una sesión por Zoom a los asistentes de ese día. El diario de campo consistió en una libreta de apuntes con las reflexiones que tengo de los puntos que se platican en cada sesión y una serie de publicaciones en Facebook donde hago como un diario de reflexiones sobre lo que sucedió ahí en el Cineclub. Las observaciones se compartieron y bueno, de ahí se hizo un análisis de los comentarios que había registrados en estos diarios de campo. Los resultados. El propósito principal es en este estudio, desarrollar un marco metodológico replicable para medir el impacto cognitivo y social del aprendizaje dialógico en los cineclubes educativos. Y en esta sección voy a presentar los resultados que respaldan y dan forma a este objetivo, ofreciendo una visión clara de cómo la metodología contribuye a cumplir este objetivo. La primera herramienta, que fue la encuesta en línea, estos fueron los resultados de la encuesta. A la pregunta de cuánto tiempo llevas en el Cineclub, el 75% de las personas llevaban de 1 a 2 años, el 16.7 más de 2 años y el 8.3 llevaba menos de 6 meses, una persona que llevaba muy poquito tiempo. Las preguntas, aquí hay 2 preguntas comparativas. ¿Cómo calificarías tu capacidad para entender y analizar los temas, personajes o mensajes de una película antes de unirte al Cineclub? El 66.7% se calificó como medio, el 16.7% como bajo y el 16.7% como bueno. Y en la pregunta, ¿cómo calificarías tu capacidad actual para entender y analizar los temas, personajes o mensajes de una película desde que asistes al Cineclub? El 33.3% se calificó como medio y el 66.7% se calificó como bueno. A la pregunta de si has notado si estas habilidades te son útiles en situaciones de tu vida diaria, como tomar decisiones o entender mejor la información que recibes en las noticias, el 58.2% se calificó como medio, el 16.7% como muy alto, 8.3% alto, 8.3% bajo y 8.3% muy alto. Si sientes que el Cineclub ha mejorado tu capacidad para comunicarte y dialogar con otras personas, 58.3% dijo que sí, 33.3% no estaba segura y 8.3% dijo que no. A las preguntas de cómo calificarías tu habilidad para justificar tus opiniones y argumentos de manera clara y respetuosa durante las discusiones del Cineclub, 58.3% se consideró como alta, 8.3% media y 33.3% baja. La pregunta, ¿con qué frecuencia sientes que el Cineclub ha mejorado tu capacidad para escuchar activamente y comprender las perspectivas de otros, incluso cuando no estás de acuerdo? 50% se calificó de alta, 33.3% muy alta y 16.7% de media. La encuesta en línea tuvo una pregunta abierta que fue si recomendarías el Cineclub a otras personas, porque sí o porque no. Las 2 encuestadas respondieron que sí lo recomendarían y las razones fueron 4 personas dieron razones relacionadas con el desarrollo personal y la convivencia, 3 no tuvieron una justificación detallada, 2 una mejora en el análisis crítico y 2 el enriquecimiento personal. La segunda herramienta, que fue la entrevista semiestructurada, mostró estos resultados. ¿Qué te atrajo inicialmente a unirte al Cineclub? 38% de los comentarios que surgieron
fue el gusto por las discusiones, 25% buscar nuevas perspectivas, 25% el interés por el cine y 12% la recomendación externa. La pregunta ¿cómo el cineclub ha influenciado tu forma de comprender las películas? 33% apreciación de perspectivas ajenas, 33% mejor comprensión de las técnicas de cine, 17% una mayor paciencia y atención, y el 17% de los comentarios tenían que ver con superar la dificultad para capturar los detalles de la película. A la pregunta, ¿te sientes distinta al hablar y escuchar a otras personas, tanto en el cineclub como en tu vida diaria? 37% de los comentarios hablaron de lo importante de valorar perspectivas diferentes, 25% de aprender a esperar el turno propio para hablar, 25% de tener una mejor capacidad de escuchar activamente y 13% hablaron de la dificultad para evitar interrumpir. A la pregunta de decir, describe algo que hayas aprendido en las sesiones, 43% de los comentarios se referían a la habilidad para aceptar opiniones diferentes, 29% fue hacer una reflexión crítica sobre el cine, 14% el uso del cine como apoyo emocional y el 14% de los comentarios se relacionaban con un mayor autoconocimiento. Estos son los resultados del diario de campo. Lo que hice con todas las publicaciones fue hacer un conteo de temáticas recurrentes que se encontraron en las sesiones. Van desde el cambio de opinión personal después del diálogo, la belleza de lo cotidiano, experimentar emociones muy fuertes, gráficas o mucha sorpresa, la identificación del realismo contra el surrealismo, la comparación del tono entre distintas películas, las historias personales que se relacionaban con la película que estábamos viendo, expresiones personales de nostalgia, reflexión sobre el sentido de la existencia, el debate sobre el nihilismo, cuestionamientos al sistema capitalista, reflexión sobre la justicia social, la representación de la masculinidad tóxica y el debate sobre el poder femenino. En la sesión de discusión y conclusiones voy a analizar los resultados obtenidos a la luz del marco teórico y los objetivos planteados en el estudio. La percepción de mejora muestra que el 80% de las participantes percibió mejoras significativas para escuchar activamente y comprender las perspectivas de otros, incluso cuando no estaban de acuerdo, así como en su capacidad para contextualizar y discutir obras cinematográficas. Pasaron de análisis superficiales a integrar elementos complejos como simbolismos y mensajes subyacentes en las películas. Las ventajas y limitaciones del tipo de aprendizaje es que el aprendizaje dialógico que se basa en cine permitió que los asistentes generaran respuestas emocionales muy intensas con base a creencias y a experiencias particulares, y a la vez permitió generar una apertura a recibir puntos de vista que fueran opuestos al propio. Sin embargo, tiene las limitaciones también que surgían, era la subjetividad de las respuestas al momento de autoevaluarse y el impacto del contexto virtual en la interacción de las sesiones remotas. En cuanto al análisis de las herramientas que utilizamos para medir, las herramientas que se utilizaron fueron la encuesta, la entrevista del diario de campo. Estas ofrecen información complementaria. La encuesta resultó ser muy conveniente y muy rápida para su aplicación, mientras que la entrevista y el diario de campo, aunque llevaron más tiempo y más trabajo, el diario de campo fue una recolección de publicaciones de todo el año. Permitieron un análisis más profundo del impacto transformador en los cineclubes educativos. Las recomendaciones que tengo es que en base a los resultados de esta investigación hay que mejorar los instrumentos de evaluación, incorporar los indicadores sociodemográficos que permiten una caracterización más detallada de los participantes, la difusión de los resultados, publicar los hallazgos en revistas, participar en seminarios y congresos, optimizar el modelo híbrido, incluyendo métricas demográficas en las encuestas y diseñando indicadores específicos para el diario de campo, las autoevaluaciones periódicas para realizar entrevistas regulares que permitan a los participantes reflexionar sobre su aprendizaje y mantenerse motivados, elaborar una guía metodológica para crear un manual práctico para replicar el modelo en otros contextos, incluyendo estrategias de moderación, selección de contenidos y técnicas de evaluación. Ampliar las líneas de investigación, explorar temas como la autorregulación emocional y la resolución de conflictos para analizar el impacto más amplio de los cineclubes educativos. La capacidad educativa, promover talleres y capacitación para educadores que desean incorporar el cine como herramienta pedagógica en sus actividades.
Con eso termino la presentación. Espero que estos hallazgos contribuyan a enriquecer la práctica educativa. Muchísimas gracias.